Bien, bueno, lo que viene ahora, lo que voy a explicar ahora es la parte de persistencia, es decir, de qué manera o de qué forma puedo guardar datos a nivel local en mi dispositivo, ¿sí? Según esto, ¿sí? Nosotros podemos, ¿sí? Eh, acá tengo. Bien, según esto, nosotros podemos guardar datos a nivel local de distintas formas. Una es a través de preferencias compartidas. Ya vamos a ver qué es ese elemento. Otra forma es en ficheros o archivos, ¿sí? Y también puedo guardar en una base de datos local, ¿sí? Ya que Android posee de manera nativa eh, un gestor de base de datos mucho más chico que los que ustedes conocen de escritorio, que es SQLite, ¿sí? SQLite. Bien, sabiendo que puedo guardar información a nivel local de tres formas diferentes, nosotros en esta materia vamos a trabajar con estas dos primeras. Vamos a ver cómo guardar información usando preferencias compartidas y cómo guardar información en ficheros, ¿sí? Ya sea en memoria interna o en memoria externa del teléfono, pero en ficheros. Lo de usar base de datos locales no vamos a hacerlo. Pero, vuelvo a repetir, voy a dejar el material disponible por si ustedes lo quieren consultar. Bien. Con respecto, esperen que está largo acá. Bien, entonces, sabiendo que tenemos cuatro maneras de almacenar datos, ¿sí? Y uno usa una forma u otra dependiendo de, de la situación, ¿no? ¿Para qué necesita esos datos? Eh, y habiendo hecho un repasito ahí de los tipos de almacenamiento, podemos decir que el almacenamiento en forma de preferencias, ¿sí? Se guardan los datos a nivel local de a pares, ¿sí? De a pares ordenados, en donde un dato, en uno de los datos, uno de los pares es la clave y el otro par es el valor asociado a esa clave. Es decir, hay situaciones en las que por ahí ustedes solamente necesitan guardar ciertos datos de configuración para que cuando inicien la aplicación la siguiente vez, tome esos datos, como por ejemplo preferencias de color del usuario, preferencias de volumen, ¿sí? O algún que otro dato de configuración. Entonces, en lugar de crear una base de datos local para guardar esos datos o guardarlos en archivos, ¿sí? Directamente creo un archivo de preferencias, ¿sí? Otra forma de almacenar datos, dijimos, es en archivos locales, ¿sí? En donde el almacenamiento puede hacerse tanto en la memoria interna del dispositivo como en la memoria externa. Eh, el almacenamiento en archivos locales lo hacemos utilizando las mismas clases que tenemos en el API de Java de escritorio, en el Standard Edition, ¿sí? Las clases que están en el paquete Java.io, ¿sí? Entonces, las mismas clases que yo puedo utilizar en Java de escritorio para manipular archivos son las que voy a utilizar acá, ¿sí? Pues les vamos a mostrar cómo. Otra forma de poder guardar información es en bases de datos. Les contaba recién que Android ya trae de manera nativa un gestor de base de datos y todas las librerías para que ustedes desde código la puedan manipular, pero nosotros no vamos a utilizar este gestor de base de datos, ¿no? Y obviamente, otra forma de poder almacenar datos es a través de los content providers. Nosotros, durante el primer bimestre, en la materia móviles, lo que vimos fue eh, leer de un content provider, ¿sí? Utilizábamos contenedores ya creados. Bueno, pero puedo crear mi propio contenedor. Obviamente que un contenedor es una base de datos, y es una base de datos creada con este gestor, con SQLite, ¿sí? Entonces, estos dos ítems están relacionados, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar en profundidad con esto, pero sí va a estar disponible el material en la plataforma. Bien, entonces, con respecto a preferencias compartidas o share preference.
Dice, estas preferencias son una forma ágil para poder guardar datos simples de la aplicación, ¿sí? Como les decía, generalmente datos de configuración, ¿sí? Preferencias del usuario, como por ejemplo, configuraciones de sonido de la aplicación, tipos de fuentes elegidas por el usuario, colores, ¿sí? Idioma. Esos datos se guardan en un archivo local de a pares ordenados, ¿no? En la forma clave-valor. El objeto que vamos a crear, ¿sí? Para guardar preferencias compartidas dispone de una serie de métodos para que ustedes puedan guardar esos datos, ¿sí? Algo parecido a como lo hacían con un bundle, por ejemplo, o con un intent, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes podían guardar temporalmente datos para que viajen desde, por ejemplo, una activity a otra a través de un intent o a través de una vista a otra usando un bundle? Bueno, algo parecido son las preferencias, ¿sí? Es decir, que ese objeto dispone de métodos para que ustedes puedan guardar datos. Y disponen de un método para cada tipo de dato que quieran guardar, ¿no? Si quieren guardar un dato, por ejemplo, de tipo booleano, tienen el método putBoolean. Si quieren guardar un dato de tipo string, tienen el método putString. Si quieren guardar un conjunto de string, tienen el método putStringSet, ¿sí? Esos métodos reciben dos parámetros. Cada uno de esos métodos reciben dos parámetros. El primer parámetro es la clave y el segundo parámetro, el valor asociado a esa clave. Bien. Para poder, ¿sí? Para poder utilizar esos métodos, ¿sí? Para poder utilizar esos métodos, vamos a usar algunas clases, ¿sí? E interfaces del API de Java, ¿no? Entre esas clases e interfaces tenemos la interfaz SharpPreference, ¿sí? Y la interfaz editor. La clase Preference Manager, ¿sí? Es la que tiene este método estático, edit, que nos devuelve un objeto de tipo editor, ¿sí? Ese objeto de tipo editor tiene los métodos que mencioné recién. Tiene los métodos para que ustedes puedan guardar datos en un archivo de preferencias, ¿sí? ¿Cómo genero, ¿sí? ¿Cómo genero un editor? Es decir, ¿cómo empiezo, ¿sí? Creando un objeto editor y cómo sabe el editor el nombre del archivo de preferencias, ¿sí? O en qué archivo de preferencias quiero guardar o desde qué archivo de preferencias quiero leer datos. Bien. Para poder acceder a nuestro archivo de preferencias, ¿sí? Si estoy parado, por ejemplo, en una activity, tengo este método, getSharpPreference, ¿sí? Si estoy parado en cualquier otro tipo de clase, por ejemplo, en un fragment, o estoy parado en el viewModel, ¿sí? Para poder invocar este archivo, para poderlo ejecutar, tengo que tener el contexto, ¿sí? La referencia del contexto. Si estoy en una activity, directamente lo invoco, ¿sí? Así como invocan, por ejemplo, en una activity el método startActivity, ¿sí? Porque lo tiene la activity, bueno, de la misma manera tiene el método getSharpPreference. Ahora bien, este método recibe dos parámetros, ¿sí? Puede recibir dos parámetros. En el primer parámetro es el nombre que le quiero dar al archivo de preferencias o el nombre que tiene el archivo de preferencias al que quiero acceder, ¿sí? Y el segundo parámetro es un valor entero que identifica si ese archivo de preferencias va a ser usado en modo privado, es decir, solo accesible por la aplicación, o va a ser de solo lectura, o de lectura y escritura para todos, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros creemos un archivo de preferencia, ¿sí? El parámetro que vamos a poner acá es, el valor entero es 0, que representa el modo privado, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a ir ahora a nuestra aplicación, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? Que nosotros vamos para probar esto,
vamos a trabajar con dos activities, ¿sí? Algo que habíamos hecho, ¿se acuerdan con algo que habíamos hecho con el intent? ¿Se acuerdan cuando vimos las primeras clases en el bimestre anterior? Bueno, ahora lo vamos a hacer algo parecido, pero usando ya archivos de preferencias, ¿sí? Bien. Eh, vamos a trabajar con dos activities, ¿sí? En la primera activity, en la vista de la primera activity, vamos a poner un edit text, ¿sí? Un edit text, o plain text, le dice acá. Ubican ustedes. Un edit text. Y vamos a poner un botón. Así, muy sencilla la vista. Esa distancia. Vamos a poner acá un botón. La idea de este botón, y lo vamos a centrar. La idea de este botón, ¿sí? Este botón va a tener el texto guardar, ¿sí? Esperen que me molesta la camarita ahí. Este botón, ¿sí? Vamos a ir a modo código, ya que estamos. Entonces, al edit text, el ancho le vamos a poner match parent, ¿sí? Que ocupe todo el ancho, el edit text. El alto lo vamos a dejar en wrap content. Al botón lo vamos a dejar como está. Y le vamos a cambiar el texto al botón. Este es guardar. Guardar. Entonces, lo que nosotros queremos es que cuando hagamos clic en guardar, lo que el usuario haya escrito en este edit text se almacene en un archivo de preferencias, ¿sí? El dato que el usuario haya escrito en ese edit text se guarde en un archivo de preferencias y llame a la otra activity, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes tienen un edit text y el alto por defecto es wrap content, fíjense que les da esta advertencia, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, ahí esta advertencia, y me dice que el tamaño es demasiado pequeño. Entonces yo le puedo decir acá que ignore ese falso positivo, ¿sí? Una vez que armaron esa vista, vamos a agregar otra activity. En el paquete de nuestra aplicación, clic secundario, nuevo, Java Class, y vamos a agregar acá otra activity. Voy a poner segunda activity. Ya los espero. Ah, perdón. Yo puedo hacerlo de esta manera, ¿no? Public class, ¿sí? A pulmón, extend de activity. Si no, cierto, lo vamos a hacer más rápido. Esperen que borro esto. Más rápido es con el asistente, clic secundario, new. Elijo activity, ¿sí? Y acá elegíamos empty activity, ¿no? Activity vacía. El nombre de esta segunda activity es segunda activity, lenguaje Java. Fíjense que automáticamente me va a generar el XML, la vista. Ahí le doy tiempo. Algo que sucedió cuando usé el asistente es que también le agregó al manifiesto, ¿sí? Al Android Manifest, ¿sí? Fíjense que acá me agregó la segunda activity. La vista de esta segunda activity, ¿sí? La vista de esta segunda activity que sea solamente un text view. ¿Sí? Lo vamos a poner acá, centrado. ¿Sí? Ahora bien, tanto de la primera vista como de la segunda vista, me va a interesar desde código poder acceder, desde la primera vista, poder acceder al edit text en donde el usuario pone el dato, ¿no? Acá podría ser, no sé, cualquier tipo de dato. Y también me va a interesar desde código acceder al botón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a este edit text, voy a ir a modo código, le vamos a poner como ID
ponen un ID que sea fácil de recordar por ustedes, le voy a poner edit text dato, no me voy a gastar mucho, y en el botón le voy a poner BT guardar. Cuando cambié el nombre del primer componente, fíjense que el botón estaba ubicado, ¿sí?, debajo de este edit text. Como le cambié el nombre, le digo, sí, el edit text ahora es edit text dato, ¿sí? Ahí está, ahí se compuso. Y desde la segunda vista, el segundo XML, este text view, también le vamos a cambiar un poco las propiedades. El ancho le vamos a poner match parent, ¿sí? Y le vamos a cambiar el ID, le vamos a poner a este text view mostrar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos identificados a todos los componentes. Bien, tenemos nuestra vista construida, ¿sí? Recuerden que para nosotros, que vamos a usar el patrón en MVVM, la vista va a estar formada por el XML y la activity, ¿sí? Ustedes tienen el main activity XML y tienen la clase main activity.java, ¿no? Estas dos cosas para nosotros forman la vista, ¿sí? Entonces, le vamos a asociar a esta vista nuestro viewModel. Nuestro viewModel. La pregunta es, ¿tendría algún mutable el viewModel? ¿Podría tener algún mutable? ¿Debería? Si pongo, ¿para qué podría ser? ¿Hay algo que tiene que mostrarse en la vista? Sí. ¿Cómo? ¿La pregunta cómo fue? A ver, la pregunta es, si yo necesito un mutable, ¿qué pregunta me tendría que hacer? Y la pregunta que me tendría que hacer es, che, desde el viewModel, ¿hay algo que tenga que mostrar en la vista? En todo caso, sí, tendría que ponerlo, profe, porque usted tiene que mostrar lo que le pasa el dato que le pasa para que se lo muestre en el otro activity. Claro, pero el dato se va a mostrar en la otra activity, acá en esta activity. ¿Hay algún dato que tenga que mostrar el viewModel? No. En esta activity no. En esta vista En no. esta activity no. En esta vista no, ¿no? Salvo que ustedes digan, bueno, me interesaría que si el usuario no pone nada acá y hace clic en guardar, que aparezca acá un text view que con el texto debe poner un dato, por ejemplo, ¿sí? Si yo hubiese tenido en la vista algo así, un text view ya preparado en esta vista para que aparezca automáticamente cuando el usuario no puso nada e intenta guardar, sí, ahí diría, el viewModel tendría un mutable con el mensaje, por ejemplo, ¿sí? Sí. ¿Se entiende la idea? Pero como en este caso no hicimos eso, o sea que no hay nada para mostrar, sino que, ¿qué tendría el viewModel? ¿Qué le pondría al viewModel? Solamente qué cosa. No tendría mutable, pero sí que tendría. ¿Qué haría en él? La recepción del dato. Cuando Claro, guardás. tendría que tener un método, claro, tendría que tener un método que responda, que maneje la acción de clic en ese botón guardar, ¿sí? Tendría que tener un método, no sé, que se llame guardar datos, ¿sí? Que reaccione, que se ejecute cuando el usuario se clic en el botón guardar. ¿Y ese método debería recibir algo por parámetro? Sí. El Sí. texto del input, del edit El text. texto de ese input, exactamente. O sea, debería recibir un string, ¿sí? Que es el dato, ¿no? Sí. Fíjense que yo le pasaría el string del dato y no le pasaría la referencia al objeto, no le pasaría un edit text, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viewModel tiene que conocer lo menos posible de los componentes de la vista. Solamente le paso el dato. Bien. Entonces, cuando el usuario haga clic en este botón guardar, le va a pasar al viewModel el dato, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer este método?
enviárselo a la segunda activity o guardarlo. Sí, después. Guardarlo en el archivo de preferencias Sí, y después enviar. llamar a la segunda activity. Exactamente. Entonces, este view model que ustedes van a crear, ¿tendría que tener la referencia del contexto? Sí. Sí. Entonces, en lugar de ser un view model común y corriente, sería un ¿qué? Android View Model. Un Android view model, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es crear en el mismo paquete donde tengo mis dos clases, voy a crear una nueva clase, ¿sí? Que va a ser main activity, no sé si la están viendo, view model, ¿sí? Y diría que esta clase extiende, en lugar de extender de view model solamente, extendería de Android view model, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando extiendo de Android view model me pide, si hago clic en la lamparita, que cree un constructor, ¿sí? Tengo que sí o sí poner un constructor porque cuando yo instancie desde la activity un Android view model, un view model de este tipo, tiene que recibir por parámetro la referencia de la aplicación, ¿no? De contexto de la aplicación. Entonces, aprovechando eso, yo podría hacer esto. Declararme una variable privada de tipo context, ¿sí? Acá al enter le importo. Y lo que haría en el constructor sería decir, bueno, que a esa variable context la voy a inicializar con application.getApplicationContext. ¿Sí? Ahí tengo el contexto. ¿Sí? Entonces ahora sí me pondría con el método que dibujamos acá, que sería guardar datos que recibe un string. ¿Sí? Entonces, ese método va a ser público. ¿Tiene que retornar algo el método ese o no? ¿Puede mostrar un segundo la imagen? Pero me parece que no. No, Ah, exactamente. no, no, No. no. Los métodos que voy a usar desde la vista, ¿sí? Los métodos del ViewModel que voy a usar desde la vista no deberían retornar nada. A lo Claro. sumo, si ese método tiene que devolver algo, ¿sí? Lo setea en un mutable y el observer de la vista, cuando cambie, lo muestra. ¿Se entiende? Sí, Ese sí, es el circuito. ¿Sí? Si el método claro. este tiene un dato que necesito mostrarlo en la vista, bueno, que se lo ponga a un mutable y desde la vista va a haber un observer capaz de chequear ese cambio, ¿no? Entonces, no retorna nada. Se va a llamar guardar datos. Y, perdón, recibiría, tengo cambiado el teclado. Y recibiría por parámetro Un string. un string. ¿Qué pasó acá? Y acá vamos a utilizar el shared preference para Y acá guardar todo. vamos a utilizar exactamente. ¿Sí? Bueno, esperen que acá. Ahí tengo. Bueno, ya después les cuento. Ahí entonces, recibe por parámetro un string que sería el dato, ¿no? Entonces, exactamente. Acá tengo que crear el archivo de preferencias, ¿no? Fíjense acá, que según esto, para poder crear el archivo de preferencias, ¿sí? O poder acceder a un archivo de preferencias ya creado, tengo que hacerlo a través de este método, getSharpPreference, ¿sí? Luego va el nombre del archivo de preferencias y el modo de acceso, ¿sí? Para poder usar ese método lo tengo que hacer a través de la referencia que tengo del contexto. Entonces, en este caso, como estoy en el ViewModel, ¿Ya hay una por defecto ya o podemos crear otra? sí, por defecto, si quiero acceder al archivo de preferencias, Sí, por defecto, usás este método, getDefaultSharpPreference, ¿sí? bien, ¿Vamos? Nosotros en este caso vamos a crear nuestro propio archivo de preferencias. buenísimo. Entonces, fíjense, si yo hago así, context.getSharpPreference, me devuelve un objeto de qué tipo ese método. Shared preference. École. Entonces, vamos bien. Si yo uso este método, dice, dale un nombre al archivo de preferencias.
Y bueno, ¿qué nombre le puedo poner? Y bueno, le podemos poner de nombre datos, ¿sí? Datos, o podrían ser, no sé, vamos a poner Mis datos. preferencias. Mis preferencias. Eso también podría ser como la diapositiva, mis preferencias. Ahí está, ¿sí? Como segundo parámetro, el modo de acceso, ¿sí? Es privado, le pongo 0. Pero esto me devuelve un share preference, ¿sí? Entonces yo puedo crear una variable de tipo share preference, y digo, guardo ahí ese objeto. Perfecto. ¿Qué tiene la variable share preference? Lo único que tiene acá es referencia al archivo, ¿sí? Ahora, para poder guardar datos, yo necesito un objeto de tipo Editor. 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 Entonces, para crear un objeto editor, fíjense que SharePreference tiene este método, edit, ¿sí? Y él me devuelve un editor. Cuando invoco este método, me genera un objeto editor. Bien, ¿y en dónde está la clase editor? Ah, la clase editor o el tipo editor está dentro, es una clase interna de SharePreference. Por eso pongo SharePreference.editor, ¿sí? Este es el editor. ¿Estamos? Entonces, el método edit me devuelve un objeto de tipo editor. ¿Y cómo declaro el tipo de variable? Bueno, de esta forma. ¿Y qué significa esto? Y que editor es una clase interna a esta, es un tipo interno, una clase o una interfaz interna a SharePreference, ¿sí? Bien, entonces ahora, de ese objeto editor, ¿qué método utilizaré para guardar este dato que viene por parámetro? Put string. El put string. Entonces le diré editor punto put string, ¿sí? Y le paso como primer parámetro la clave, ¿sí? En este caso le puedo poner como clave dato. Fui muy genérico con el ejemplo. Y en el segundo parámetro el valor que quiero guardar, ¿sí? En este caso el valor que quiero guardar es el que está en esta variable, ¿sí? En esa variable, dato también se llama, ¿no? Entonces, como segundo parámetro, la variable en donde está el dato que quiero guardar, ¿sí? Ahora bien, continuemos con esto acá. Entonces, básicamente, ya sé que creando el editor, utilizando los métodos put, puedo guardar distintos tipos de datos, ¿sí? Ahora, para que esos datos se almacenen, ¿sí? Puedo hacerlo de dos formas. Si estoy trabajando de manera síncrona, es decir, este método en el que estoy trabajando, el guardar datos, estuviese siendo accedido de manera concurrente, es decir, por varios hilos, utilizaré el método apply, ¿sí? Para guardarlo. Si no es concurrente, si es de manera síncrona, uso el método commit. Es decir, que en este caso, para que los datos se almacenen en el archivo de preferencias, le voy a decir al editor commit, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando se guardan los datos? ¿O en dónde está mi archivo de preferencias? Bueno, ese archivo de preferencias que hemos creado, que se llama mis preferencias, ¿sí? Se guarda internamente en la misma carpeta en donde tengo instalada la aplicación, ¿sí? En la misma carpeta en donde tengo instalada la aplicación, se va a crear una subcarpeta de nombre SharePreference, y dentro de esa carpeta va a estar el archivo mis preferencias XML, es decir, que a mis datos, o a los datos que guardo en un archivo de preferencia, ¿sí? Los guarda en un archivo XML. ¿Mm? Ahora bien, continuando ahora, o volviendo, mejor dicho, a nuestro proyecto, ¿sí? Lo que nos faltaría hacer acá es decirle al editor punto commit, ¿sí? Y ahí guardo los datos. Ahora, entonces, se entiende, ¿no? Que cuando se ejecute esta sentencia,
se va a crear en la misma carpeta en donde tengo instalada mi aplicación, en el teléfono, se va a crear un archivo XML o un archivo mispreferencias.xml, ¿no? Dentro del mismo van a estar guardados los datos que yo vaya poniendo. ¿Eso no tendría que estar afuera? ¿O cada vez que apretemos el botón o se llama la función va a crear un archivo nuevo? Bien. Si el se va- archivo ya existe, te devuelve la Sí. referencia al archivo. ¿Sí? Ah, buenísimo. Si el archivo ya existe, te devuelve una referencia al archivo. Ahora bien, ¿qué otra tarea tiene que hacer este método? Dijimos. Una vez que guarda, ¿qué tenía que Envía, hacer? enviar a la segunda vista. ¿O no? Ah, no, sí, Tendría después podemos acceder desde el celular. Claro. O sea, no necesita enviar nada, No, sí necesita iniciar la segunda, necesita iniciar la segunda la activity, segunda ¿sí? vista. Sí, Pero no es necesario mandarle nada adjunto a esa llamada, claro, ¿sí? Ya que desde la otra activity puedo abrir el archivo de preferencia. claro. Exactamente. Entonces, ¿y cómo hago para llamar a la segunda activity? ¿Se acuerdan? ¿Qué tendría que crear primero? Eh, no me acuerdo. Un int. Claro, un intent, dice Esteban. Bien, Esteban. Tendría que crear un intent, ¿sí? Intent. ¿Y qué le pasó por parámetro al intent? La referencia del contexto La referencia del y, contexto, y, que lo tengo que abrir. la vista a la que queremos ir. En realidad la activity a la que quiero ir, ¿sí? Ah, la activity. La clase de la activity a la que quiero ir, ¿sí? No es un new de la segunda activity, sino la clase. Es decir, se llama segunda activity y para decir que pasarle la clase, punto class, ¿sí? Esta llamada, este atributo class, tiene guardado el nombre de esta clase, nada más. Y ahora, Mm, ¿cómo navego a la otra activity? Porque ahí crea el intent nada más. Navegación. No, eso es entre fragments. Navegue. Intent. No, Punto. no. ah, Tenía que llamar un método que me El permita iniciar la estar, otra activity. estar El método activity. es start activity. Si yo ah, estuviese en una activity, lo tiene nativo el método, lo heredó. Pero acá, para usarlo, tengo que hacerlo a través del contexto, ¿no? Context.start activity y le paso el intent. Bien. Pero sucedía algo cuando ustedes llamaban una activity desde otro lugar que no fuera una activity. ¿Se entiende que yo estoy llamando a esta activity, pero no desde una activity? La estoy llamando de un archivo que es un viewModel. Tenía que ponerle algo más al intent. En todos los que he corregido de la entrega final, ¿sí? Por ejemplo, cuando navegaban del login al menú navegable, ¿sí? Y lo hacían desde el viewModel del login, habían aclarado con comentarios. Cuando navego a otra activity tengo que poner tal cosa. ¿Mm? Una bandera. A ver, a ver, a ver. Sí, un flag. ¿Y qué indicaba el flag ese? Tenía una constante. La bandera que tiene que llevar es esta. Flag activity new task. ¿Sí? ¿Tá? Para indicar que voy a iniciar una activity desde otro lugar que no es una activity. ¿Sí? Si yo no le agrego esta bandera al intent, ¿sí? De alguna manera, antes de llamar a la activity, esto no va a funcionar. ¿Sí? Bien, entonces esa sería la tarea del viewModel, ¿no? Ahí tienen el archivito del viewModel. Ahí se los paso por el chat. Ahí va a ir por el chat. Main activity, viewModel. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el main activity. ¿Sí? El main activity, ¿qué tendría?
desde el main activity tendría referencia a el edit text, ¿sí? Que era mi edit text dato, y view model. Fíjense que estos son atributos, por eso los pongo en privado, ¿sí? Respeto al encapsulamiento, no me olvido de eso. Main activity, view model, mi view model. A ver, vamos a llamar desde acá a un inicializar vista. Vamos a crear el ¿No le falta método. la referencia al botón, profe, por casualidad? Ah, y también me falta el botón, sí señor. A un botón, que era el botón guardar. Sí señor. Entonces, en el inicializar vista, le voy a decir que el edit text dato es, y acá, find view by id, r.id. Edit text dato. Y el botón guardar igual a find view by id, r.id. Botón guardar. Y ahora a ver cómo era la línea del viewModel. Lo puedo hacer acá el viewModel, ¿sí? O lo puedo hacer después de inicializar vista, ¿sí? Acá en el onCreate, puedo hacerlo acá. ¿Cómo inicializaba el viewModel? New. ¿Cómo era? Android. ViewModel Factory. Uy, espera. Acá la referencia. En realidad acá es el application. Get application. Punto. Create. Y voy a crear main activity viewModel. Punto. ¿No? Esta es una forma. Esta era la forma. Ahí está. Había una más corta, ¿no? No, es diferente a como lo hacíamos desde un fragment, ¿sí? Android Builder Provider, Android Builder Factory, le paso acá la referencia, acá en este caso no le paso this, que es la referencia del contexto, sino el application, porque este es un Android View Model, ¿sí? Bien. ¿Y qué debería hacer yo acá? ¿Qué me está faltando ahora? No tengo ningún observer, porque el ViewModel no tenía ningún mutable. ¿Qué me está faltando en Activity? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué me ¿Cómo dijo? estaría faltando? ¿Qué me estaría faltando ahora en Activity? No tengo Inicializar Hacer el los ningún... on botones. click. Claro, el evento, capturar el evento del mouse, ¿sí? Y lo voy a hacer acá en el inicializar vista. Botón guardar, punto, set on click listener, new on click listener. Y acá en el on-chain, entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría acá en el on-chain? En el on-click, perdón. Llamar a la función del viewModel, que se Llamar a llama la función. guardar Exactamente. Y pasarle el string que está acá en el edit en el text, ¿no? edit text. Exactamente. Entonces, sería de mi viewModel, punto, guardar datos, y le voy a pasar del edit text dato, punto, get text, pero fíjense que el get text no me devuelve un string, me devuelve un editable, ¿sí? Punto to string. Ahí está, ahí tengo el string. Acá la macana puede ser si no hay nada. Si no viene nada, va a guardar vacío. Pero bueno, vamos a suponer que lo tenemos así. Bien. Entonces, esa sería toda la actividad desde el activity main, ¿no? Todo lo que tendría que hacer en el main activity. En la segunda activity, ¿sí? En la segunda activity,
¿Qué debería suceder? Y en la segunda activity, ¿qué haría el viewModel? Em, traer el dato de Shared Preference, de mis Traer- preferencias, ¿Sí? y enviárselo a la segunda activity, y en la segunda activity seteárselo al edit text, al Entonces, text giro. para que el viewModel, entonces, de la segunda activity, lea los datos de preferencia y sea capaz de mostrarlo después en la vista, ¿qué va a tener el viewModel? Un mutable. Un mutable. O sea, que aparte de tener un método que se va a ejecutar cuando ni bien se inicia la vista, ¿no? A diferencia del viewModel de recién, que el método que tiene el viewModel se ejecuta cuando el usuario haga clic en el botón, en esta otra activity, el método leer datos se va a ejecutar ni bien se inicia la activity. ¿Sí? En long create. Claro, podría ser. Y ni bien se inicia la activity y se hayan inicializado los componentes de la vista. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Entonces, a ver, yo hago pausa hasta ahí, a ver cómo avanzarían con el otro viewModel, ¿sí? Con el viewModel de la segunda activity. Avancen ustedes y yo los alcanzo. Ahí, espera que... Eh, yo creé un segunda activity view model, Bien, o sea, creo una nueva clase. sí, una nueva clase, Activity viewModel. donde la hice extender de Android view model, Bien. Con creé todo. sí, creé los atributos privados de uno de un de tipo context y el otro un mutable like data de tipo string. Bien. Uy, entonces, context. Y me dijo un mutable de data. De tipo String. string. Sí, señor. Dato le puse, Bueno, dato mutable. Le voy a poner para que no lo dato confunda. mutable. Bueno, Bien. en Y si tengo... en el constructor inicialicé el context. Sí, señor. No es necesario el this acá, pero bueno. Application context. Bien. Luego creo un getDato que retorna el dato, o el dato mutable en este caso. Un lie data. Recuerden que revuelven un Sí, genérico de tipo string. Un get para, en mi caso, dato mutable. sí. Encontré la llave. Entonces acá, si es nulo, si dato mutable es nulo, acá. Si dato mutable es nulo, entonces digo que Le creo un nuevo. exactamente, que dato mutable es igual a new mutable data. Y retorna dato mutable. También tecla. Después, después creo un método que es, en mi caso se llama recuperar datos, donde trato de traerle referencia del share preference y Bien, ahí me quedé. bien, bien, perfecto. Entonces ahora, para leer, ¿sí? Del archivo de preferencias, ¿sí? Para leer del archivo de preferencias, acá está el ejemplo de cómo guardábamos, ¿sí? Para leer directamente, no necesito el editor, sino con la misma referencia de share preference, es decir, con, eh, con la referencia que me devuelve el método get share preference, ese share preference tiene los métodos get, ¿sí? Y fíjense, acá,
tengo los métodos get y un método get para cada tipo de dato que voy a recuperar, ¿no? Cada método, lo mismo que los métodos put, reciben la clave y un valor por defecto, ¿sí? Y un valor por defecto. Es decir, que si la clave que intentan recuperar no existe, devuelve ese valor por defecto, ¿no? Acá muestra, ¿sí? En este caso, la aplicación se llama MVC. Entonces, en la misma carpeta en donde está instalada la aplicación, ¿sí? Esto si tuviese el teléfono ruteado, ¿no? Si tuviese como root, fíjense, yo encontraría en la misma carpeta en donde está la aplicación instalada, una carpeta shard-pref y el archivo XML con las preferencias, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, según esto, dice, mira, declarate una variable de tipo shardPreference, ¿sí? Accede al archivo de preferencias, get shardPreference, tiene que tener el mismo nombre que le pusiste cuando lo guardaste. Es decir, si yo acá le puse mis preferencias en plural, y mayúsculas y minúsculas, lo mismo. Mis preferencias. ¿Sí? Modo de acceso. Entonces ahora, fíjense, ese objeto, shardPreference, tiene, así como tiene el método edit para crear el editor, tiene los métodos get. ¿Sí? En este caso, getString, paso como primer parámetro la clave, que era dato. Recuerdan que ustedes, cuando la guardaron, ¿sí? Le pusieron esa clave, ¿no? En el putString, la clave era dato. Entonces acá, la clave es dato y un valor por defecto, ¿sí? Yo podría poner acá comillas vacías por defecto. Entonces, esto me devuelve un string. Entonces yo podría poner acá string dato recuperado es igual a lo que devuelve ese método. Y acá podría ser esto, que sí, sí, dato recuperado, punto len, por ejemplo, es mayor a 0, podría hacerlo de esa forma, si es mayor a 0, le diría al dato mutable, punto, set value, y lo seteo con dato recuperado, el string de dato recuperado. ¿Estamos? Ya que si no viene con la clave dato un string, ¿sí? No tengo, no viene, no tengo la clave dato, va a guardar como comillas vacías. Es raro, o sea, no va a suceder eso, porque si llegó a esta segunda activity es porque algo guardó, ¿sí? Es porque algo guardó. ¿Estamos? Pero bien. Entonces ahora, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, ahora es hora de llamar la segunda activity. La segunda activity. Exactamente. Me voy a segunda activity. Tendría que recuperar el atributo, el TextView. Es el TextView mostrar, le había puesto yo. Y el ViewModel. Que era segunda activity ViewModel, que es mi ViewModel. Entonces, en el onCreate puedo instanciar el ViewModel, es decir, que mi ViewModel es igual a new Android ViewModel provide a new factory get application punto create segunda activity ViewModel punto class, ¿sí? Llamaría al método inicializar vista. Antes de poner los observer, tengo que inicializar la vista, ¿sí? Y el inicializar vista, a ver el chat, claro. El observer lo pongo después de que inicialice la vista, ¿sí? Lo voy a poner después que inicialice la vista. Entonces, el inicializar vista diría que el text view mostrar
es igual a findViewById, r.id. TextView mostrar, ¿sí? Entonces, después de inicializar vista, pondría el observer. Mi viewModel, punto, hago el get de dato mutable, a ese mutable le voy a poner un observer, new observer, perdón, primero referencia de contexto, new, uy, pero toqué cualquier tecla, new observer, ahí está. El método observe, dos parámetros, el contexto y un objeto de tipo observer, ¿sí? Entonces, cuando se ejecute el onChain, quiere decir que ya recuperó los datos del Sharp Reference, entonces los puedo mostrar. Le puedo decir al TextView mostrar, punto, set text, ¿y cuál es el dato que le voy a pasar a este TextView? ¿En qué variable viene? En la S. Exactamente, en esta variable parámetro que trae el onChain, ¿no? Por ahí, si no les resulta muy representativo ese nombre, pueden cambiarle el nombre, ¿no? Exactamente. Bien. Pero, ¿qué me está faltando ahora? Porque esto nunca se va a ejecutar. Nunca va a haber un dato mutable si no se llama del viewModel, ¿qué método? Recuperar datos. Claro, entonces yo le diría ahora, llama del viewModel, llama al método, no, se llama mi viewModel, mb, recuperar datos, ¿sí? Entonces en el onCreate inicialicé el viewModel, inicialicé la vista, le puse los observers, y bueno, como en este caso quiero que después de que se inicialice la vista, llamar al recuperar datos, ¿sí? Acá recupera datos. Cuando se llama al recuperar datos, se conecta al archivo de preferencias, trae el dato, lo setea al mutable, cuando ya hay un dato en el mutable, el observer lo detecta, ¿sí? Acá. El observer lo detecta y ejecuta este método, el onChain. Setea el dato. ¿Estamos hasta ahí? Este sería el otro archivito. Second activity. Probemos esto a ver qué pasa. Es decir, que si yo tuviese en la aplicación otro botón que fuese, en lugar de guardar, ir, que vaya directamente a la segunda activity sin necesidad de guardar, lo que van a leer es lo último que guardaron, ¿sí? Por eso se llama persistencia esto, ¿no? Los datos van a estar por más que ustedes apaguen el teléfono o cierren la aplicación. La única forma en la que se destruye el archivo de preferencias es cuando desinstalan la aplicación, ¿sí? Si ustedes desinstalan la aplicación, se borra el archivo de preferencias. Bien, cuando estén dados de alta en el sistema, ¿sí? Cuando vayan a clases, van a ver esta primera unidad, que es módulo 1, persistencia. Acá tienen la teoría de Sharp Preference, que es la que acabamos de ver. ¿Sí? Van a tener las teorías de manejos de archivos, que figuran como file y flujos de byte y flujos de caracteres. Y acá lo de base de datos, ¿no? Y se va a activar un primer trabajo práctico. Ese trabajo práctico es un login usando Sharp Preference, ¿sí? Con el patrón viewModel. Cuando abran esa actividad, se va a mostrar un video, ¿sí? En donde les muestro qué tendrían que hacer en esta actividad, ¿sí? Miren el videito y después ustedes, aplicando lo que vieron de Sharp Preference, lo construyen, ¿sí?